esta sesión vamos a hablar de medios de comunicación y de periodistas y de cómo hablar con ellos y de cómo intentar también colocar los temas que nos interesan en torno a la fiscalidad verde. Y para eso hemos invitado a Yago Álvarez, que yo creo que le conocéis, que es jefe de la sección de Economía del Salto y además ha escrito un libro muy chulo al que seguro que hace referencia durante la sesión, que se llama Pescar el salmón, bulos, narrativas y poder en la prensa económica, ¿verdad, Yago? Eso es. Y nada, con él hemos estado hablando así de algunas cosas que podría ser interesante que os comente y sobre todo va a ser desde de la experiencia y del trabajo que él hace a diario, no solo en El Salto, sino también en otros medios económicos. Así que bueno, él os irá diciendo, pero también aprovechemos la oportunidad de que somos así poquitas para poder compartir experiencias, para poder compartir preguntas y para tener la oportunidad de estar en un momento así más distendido hablando con un periodista en activo de las cosas que nos inquietan y nos preocupan del trabajo. Así que voy a darle la palabra ya a Yago. Venga, genial. Pues nada, chicos, chicas, arrancamos. Bueno, lo primero, dar las gracias a Ansela y Marta, a la Intersección y a Oxfam por contar conmigo para este ciclo. La verdad es que me parece súper interesante porque la fiscalidad verde, sin duda alguna, va a ser uno de los debates narrativos, políticos y culturales de las próximas 2 décadas, yo creo. Sobre todo de esta primera década, ya veremos qué pasa dentro de 10 años, pero en esta década yo creo que va a ser uno de los temas principales de las narrativas políticas que van a combatir y que van a luchar no solo en España, sino en la Unión Europea. O sea, que me parece como muy interesante que desde movimientos sociales, organizaciones, estemos muy atentas a este tema y tengamos este tipo de formaciones que nos viene genial. Yo he estado viéndome las anteriores, todavía me falta una, la de las audiencias y una parte de la de Marta, pero me están pareciendo que están geniales. O sea que también felicito la intersección. Un par de anotaciones antes de empezar mi sesión. Bueno, la gente que me conocéis o que habréis leído mi libro o que me conocéis por redes sociales, pues yo siempre estoy machacando con este tema de la divulgación en temas fiscales, como ha sido como uno de mis temas, digamos, estrella en los últimos años, el tema de los impuestos, etcétera. Es verdad que el tema de la fiscalidad verde la he tocado más de rebote, más que no porque no sea importante, sino porque es como más nueva, por decirlo de alguna forma. Y dado que esta me habían encargado, Ansela me había encargado mirarlo más de, como he dicho, desde el tema del periodista, la relación del medio, etcétera. Pero claro, a mí me apasiona totalmente temas que ya habéis tratado, el tema de las narrativas, que hicisteis con Ansela, y el tema de redes sociales, formas de divulgación, etcétera, llegar a nuevos públicos, etcétera, que es en cierto modo lo que os ha dado Marta. Entonces yo intentaré como ir mezclando esos términos. De hecho, primero os voy a dar una pequeña parte en la que explicaremos esa relación, cómo mejorar esa relación con los periodistas, cómo llegar más a los medios de comunicación, cómo que nos compren más nuestras historias, nos hagan más casito. Pero luego me meteré en algo que me apasiona bastante, que es el tema de los lenguajes utilizados, ¿no? Cómo intentar no caer en las trampas de la derecha y también cómo aprovechar nuestras herramientas y nuestras armas de nuestros debates y de nuestras formas de generar discursos y narrativas para que puedan llegar a un mayor público, ¿no? Otro tema que quería meter, que no me quiero meter mucho, no lo tengo en la presentación, pero lo quería remarcar porque lo remarco muchísimo cuando hago en talleres de fiscalidad. He hecho otros también parecidos. Tengo uno que dice sobre bulos de la fiscalidad y cómo combatirlos. Y también he hecho algún otro de fiscalidad más concreta sobre alguno de los impuestos. Pero es algo que Borja lo explicó, Borja se llamaba, ¿verdad? Era el de la primera sesión, magistral, la verdad, me pareció que estaba muy bien la sesión. Borja lo remarcó bastante al principio, pero yo lo quería volver a remarcar, ¿no? Nos obsesionamos mucho, sobre todo en la izquierda, con el tema de la recaudación, cuando hablamos de impuestos. Hemos caído en esa trampa de hablar de dinero, de hablar mucho de dinero cuando hablamos de recaudación, y sobre todo creo que esto tiene
un paradigma mucho mayor, una diferenciación mucho mayor cuando estamos hablando de ecologismo, cuando estamos hablando de la fiscalidad verde. Los impuestos verdes, lo que llamamos fiscalidad verde, no son para recaudar, aunque recaude, y esté bien que se recaude, pero la meta de la fiscalidad verde es, como dijo Borja perfectamente, incentivar o desincentivar ciertos comportamientos, ¿no? Y yo creo que en la izquierda nos hemos obsesionado demasiado con esto de hay que pagar la sanidad y la educación, ¿no? Que es como un lema que suena mucho, pero que vacía en cierto modo de significado cuáles son las verdaderas vías, ¿no? Aparte de la distribución de la riqueza, que es otro muy importante, y que en el tema de la fiscalidad verde también tiene mucho que ver, ¿no? Cuando hablamos de ciertos consumos que solo se lo pueden permitir los millonarios, en cierto modo también estamos haciendo una distribución de la riqueza al intentar que esos millonarios no bajen esos consumos para, con esa recaudación también distribuir la riqueza, ¿no? Pero para mí lo importante, yo creo que cuando hablamos de un trasfondo ecologista, es tener en cuenta que la fiscalidad verde son herramientas para moldear la sociedad que queremos, ¿no? Y yo creo que desde esa idea podemos incluso encontrar, y ahora hablaremos de esto, esas narrativas, esos puntos de vista o esos titulares que a ciertos medios que no les gusta para nada el ecologismo porque ven el ecologismo como un tope al margen de beneficios de las empresas que les ponen publicidad o de sus juntas directivas o de sus propias empresas, creo que viendo el ecologismo desde otra perspectiva en este sentido y no viendo los impuestos como una mera recaudación, podemos encontrar otras perspectivas, otros puntos de vista, otros titulares y otro tipo de información que pueden interesar más. Y sobre todo otro tipo de mensajes y narrativas que puedan alcanzar a otros públicos que normalmente no seríamos capaces de alcanzar. Empezamos, Ansela, le das al botoncito. Me sabe mal esto de tener que estar diciéndote que le des al botoncito, ¿eh? Venga, empezamos con esto que parece como un disclaimer, ¿no? De periodistas, sobre todo cuando lo dice un periodista amigo, como el Salto, como el Yago. Eh, lo, lo que quiere decir esta frase es que tenemos que buscar un tipo de relación en la que no confiemos demasiado ni confiemos demasiado poco, ¿no? Cuando decimos que no somos vuestros amigos es porque los periodistas al final tenemos la obligación de dudar de todo, tenemos la obligación de publicar lo que tenemos en nuestras manos, tenemos la obligación de publicar lo que nosotros vemos noticiable, que a veces no siempre es lo mismo que lo veis vosotros y vosotras. Entonces, puede pasar el momento en el que la situación en la que os confiéis demasiado con los periodistas que tenéis delante porque estáis entablando una relación de amistad y acabéis soltando cosas que para vosotros pueden ser cosas obvias o que no tengan ningún tipo de importancia o que estén en un tercer o cuarto plano comparado con lo que estáis realmente intentando colarle al periodista y acabe siendo el titular, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener algo de cuidado en el mantenimiento de la relación con ellos. Por supuesto, tampoco son nuestros enemigos y ahora iremos viendo que incluso ¿le das, Ángela? ¿Vale? Como haría aquí, ¿no? En el trato personal, que esto me encaja muy bien con lo de los enemigos. Con lo de los enemigos me encaja un poco lo que veis como el tercer punto, ¿no? Lo de no tienen por qué tener la ideología de los medios. También creo que me parece como muy importante. O puede venir un periodista de La Razón o del ABC o de medios que tienen líneas editoriales casi rozando el negacionismo climático, pero puede ser que esos periodistas sí que les interese vuestro tema, sí que quieran sacar, sí que les hayan mandado a sacar algo y tengan que sacar algo sí o sí, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que ponerle la cruz a los periodistas, vengan donde vengan. Además, hay mucho becario, mucha becaria que acaban en esos medios simplemente porque no tienen otro tipo de vía, ¿no? La gente se pasa muchos años estudiando periodismo y luego cuando sales te das cuenta que el mercado está muy copado. Cada vez hay más intrusismo de gente que no ha estudiado periodismo y la gente que quiere trabajar del periodismo lo tiene cada vez más complicado. Entonces, muchas veces tienes que elegir entre trabajar en el ABC
o trabajar para comunicación empresarial o política, ¿no? Que son otras ramas diferentes en las que acaba mucha gente del periodismo, ¿no? Pero como comento en el tercer punto, ¿no? Hay que ayudarles a vender los temas a sus jefes de redacción, ¿no? O sea, normalmente el periodista tiene que ir a un jefe y decirle, tengo esto, esto es lo que yo tengo, ¿no? Esto es lo que yo podría publicar, yo podría hacer este enfoque o este otro. Y tienen hay veces que muy pocas variables o el periodista no es capaz de ver esas variables. Ahí es donde vosotras les tenéis que ayudar. Es donde tenéis que pensar según el tipo de medio, ya no el periodista que tengáis enfrente, porque como digo, el que tenéis enfrente igual puede ser un becario, una becaria, o puede ser una persona que acaba de entrar y que tiene buenas aptitudes y que le gustaría publicar cosas que podrían ir en vuestra línea, pero vosotras tenéis que pensar en qué tipo de medio tenéis delante, qué tipo de temas van a publicar y ayudar a ese periodista a venderle el tema. O sea, ir y decirle, ves a tu jefe y dile, mira, tú sácale este titular, o véndele esto, o véndele esta perspectiva, ¿no? O sea, tenéis que intentar buscar esa complicidad con ese periodista para intentar llegar a esos titulares, ¿no? En poder llegar a que se os publique lo que vosotros queréis publicar. Me vengo al principio, ¿no? Los ritmos del periodismo no son de la gente normal, ¿no? Para mí el primer punto, profesión altamente precarizada, para mí es la base de todo. De hecho, en mi libro, ya he hablado de mi libro, ya lo he hecho, en mi libro, para mí es una de las bases, lo comento en la propia, en el propio prólogo del libro lo cuento, porque en el prólogo del libro yo cuento por qué acabé escribiendo este libro, ¿no? Y cuento la anécdota de que yo, si me conocéis, yo hay muchas mañanas que cojo, me levanto, abro los medios de economía, cojo titulares y los destrozo. O sea, los reviento, explico por qué están mintiendo, qué técnicas están mintiendo y quién está detrás para que acaben mintiendo. Pues yo he tenido a gente, a periodistas, que me han escrito por privado para decirme, Yago, tienes toda la razón, me obligaron a poner ese titular. O sea, gente que no me conoce de nada, al que le acabo de destrozar el trabajo en público, delante de mis miles de seguidores, me escribe para decirme que tengo la razón. Eso me ha pasado varias veces. Y eso me dio para pensar en este punto, ¿no? En que los periodistas muchas veces no tienen ni siquiera la mano de lo que están escribiendo, porque la profesión está tan precarizada y se le mete tanta caña a esa gente cuando ocurren en estos grandes medios, que aquí va el segundo punto, necesidad de sacar varios temas al día. O sea, hay gente que le piden que escriba 3 y 4 piezas diarias en los grandes medios, que eso es una verdadera barbaridad y hay presiones e intereses cruzados. Entonces, esto yo creo que lo tenéis que tener muy en cuenta, lo de la precariedad. Y luego hay otro punto que yo aquí no lo he metido, pero que para mí es clave también, ¿no? Que a veces se enlaza con esto de la precariedad y de la tener que escribir varias piezas. Y es que también al tener que escribir varias piezas, yo lo digo en forma de cachondeo, diciendo que los periodistas somos todos unos vagos. O sea, nos gusta que nos den todo mascadito, ¿no? Hay algunos que son unos vagos, hay otros que lo tienen, que es por necesidad, porque como digo, necesitan sacar varias piezas al día. Lo de mascadito, estuvimos hablando en Sele y yo de si meterlo de cómo hacer una nota de prensa, creo que era demasiado para meterlo hoy, pero va por ahí el tema, ¿no? O sea, hay que dárselo mascadito, hay que darle el titular, hay que darle los datos, hay que darle una entradita. ¿Pasas página, Ángela? Que creo que teníamos... esto, el tercer punto era el que quería. Dale recursos, ¿no? Que esto enlaza mucho con lo mascadito. O sea, vosotros me llamáis y me decís, Yago, hemos hecho una acción contra 10 Bezos en la plaza de no sé dónde y hemos colgado una pancarta con su cara y tal. Y yo te diré, ah, bien. Pero tú me dices, Yago, hemos hecho una acción contra Jeff Bezos, hemos colgado una pancarta, toma estas 5 fotos y este vídeo y os lo voy a sacar seguro. Lo voy a sacar seguro. O sea, esto es así. O sea, porque las fotos llaman, es lo que llama. Y yo escribir algo sin foto de una acción, no lo voy a hacer. Es que no, porque no va a tener recorrido esa noticia, no me va a dar clics, ¿no? Hay que pensar en esto, que es una mierda, pero hay que pensar en esto, que da clics. Que da clics es lo que le va a gustar al periodista, porque es así como se mide hoy en día las métricas, ¿no? Hay medios como El Salto, que no estamos tan obsesionados con los clics, porque tenemos otra forma de financiación, pero la grandísima mayoría de los medios
es así cuando es así en la calidad de medir. Entonces, hay que dar recursos, imágenes, enlaces, textos, todo, ¿no? Todo, todo, todo. Sé de utilidad, ¿no? Facilita contactos o, como pongo en el cuarto punto, ponle al día de la agenda. Esto es muy, muy válido por el tema de que os he comentado de que necesitan escribir varias piezas al día. Si tú, por ejemplo, vas y les dices a un periodista, oye, imaginaros que hoy es lunes. Yo te digo, oye, el jueves en Bruselas se vota el nuevo impuesto a los plásticos en Europa, la transposición en Europa no sé cuánto. Mira, seguramente pase esto porque la extrema derecha ha dicho esto y los socialdemócratas dicen esto. Y nuestra organización, además, lo que opinamos es esto, 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 y le mandas 2 o 3 parrafitos de vuestra gente hablando, eso cuela perfecto, porque yo tengo ya 3 días. O sea, tú me has avisado, entonces yo que estoy planeándome la semana, digo, ¡guau, qué maravilla! El jueves me cojo lo que me ha dicho ella, lo que me ha dicho tal, y le meto pues, sus declaraciones, ya que me está avisando y encima sus declaraciones van al caso, y tengo una pieza que la tengo media hecha el lunes y ya me ahorro trabajo del jueves. Pues ya tengo una organización. Esto a los periodistas nos va genial, ¿no? Entonces, llevar la agenda en la mente y ir dándole la agenda, creo que es una de las herramientas como para ir adelantando trabajo y para que esa gente también os vea como una fuente válida y no solo válida por lo que le contáis, sino válida por lo que le facilitáis el trabajo y lo que le facilitáis la agenda. Facilitar contactos, lo mismo, ¿no? Esto es algo como un clásico, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajas con televisiones que tienen la cara tremenda de estar perdiéndote contactos todo el día, pero al final, pues el ser válido para ellos es lo que te sirve de que te llamen cuando haga falta. Y luego el tema de los embargos, que supongo que si estáis en departamentos de comunicación de organizaciones, pues los habréis hecho, ¿no? El embargo es como también una de las herramientas más clásicas para tener buena relación con los periodistas, ¿no? El embargo, perdonadme por si no, pues estoy hablando como si ya se supiera, yo voy a publicar un informe el martes por martes a las 9 de la mañana, lo voy a mandar a todos los medios, pero el lunes o el viernes, cuanto antes siempre mejor, voy a contactar con varios periodistas o con uno, según la estrategia que yo quiera llevar, para decirle, toma, este es el informe, por favor, no puedes publicarlo hasta las 9 del martes, está embargado hasta las 9 del martes, de aquí viene el término, está embargado hasta las 9 del martes, pero te lo doy a ti porque yo sé que a ti este tema le regaláis las orejas un poquito, yo sé que este tema a ti te gusta, yo sé que este tema tú lo vas a tratar muy bien, mira, yo además te consigo las fuentes de mi organización, te doy ya los parrafitos, pero además también podrías contactar con este. Es una manera de que vuestro tema a alguien se le ocurre y no machaque, porque aquí también trabajamos con esa velocidad de que si sale el martes a las 9, ahí hay una carrera por publicarlo antes que nadie, muchas veces, ¿no? Sobre todo si es algo, algo interesante y que tenga un buen titular. Vais a tener una carrera de los medios por sacarlo. Yo os cuento, por ejemplo, mi experiencia. Sale a las 9, pero yo a las 9 estoy en una reunión, o he entrado más tarde, o no sé cuánto. Cuando me pongo a las 9:45 a hacerlo, si ya lo ha publicado el diario y público, yo ya no me pongo con ello. Porque los 2 principales medios que tiran a mi nicho de mercado ya lo han publicado. Entonces ya digo, mira, es que lo voy a publicar yo y estos ya lo han lanzado en su canal de Telegram y del salto no se lo va a leer nadie porque ya hay gente leyéndoselo, ¿no? Porque yo me voy a poner ahora y no lo voy a publicar hasta dentro de 1 hora y pico, ¿no? Pues con ese tipo de carreras y juegos hay que jugar un poco según la temática, ¿no? Funciona muy bien a veces lo de buscar diferentes tipos de medios, quiero decir, escrito, radio, tele. O sea, podéis dárselo a uno cada uno. Y luego funciona muy bien, según la temática, el rollo de dárselo a un generalista grande o a uno más pequeño. Eso vosotros tenéis que variar según la temática, ¿no? O sea, si tienes algo que te lo puede publicar el país, pues que le den por saco al salto y se lo vas a pasar al país. Eso es así. Yo sé dónde vivo, sé dónde estoy y sé que es así como funciona, ¿no? Pero también puedes tener algo gordo que sabes que te lo va a publicar un medio generalista de derechas como El Mundo y decir, pues se lo voy a dar al Mundo, pero se lo voy a dar al Salto, porque son nichos de mercado diferentes y el mensaje me va a llegar a dos mercados diferentes. Entonces se lo embargas a un pequeño de izquierdas o un grande de derechas, ¿no? Tengo algo tan tocho que se lo puedo dar a la SER. O
Claro, eso es así, ¿no? O sea, si es algo que la SER te lo va a coger, pues la SER marca agendas por la mañana. O sea, como digo, eh, tenéis que vosotras, como ir diseñando vuestras propias estrategias en cuanto al informe. Os recuerdo que me podéis cortar cuando queráis, ¿eh? Yo si no... Bueno, y ahí puedo añadir un poquito, Yago, porque, o sea, creo que para el tema de los embargos, no lo sé. Nuestra experiencia es que, sobre todo en informes complejos, como pueden ser relativos a fiscalidad verde y así, como que hay, o sea, que cuanto más masticado y cuantas más posibilidades se le dé al periodista, también en la parte del embargo, más facilidades hay en el sentido de que se pueden incluso embargar declaraciones, o sea, por ejemplo, como explicaciones que pueda dar pues el responsable del informe o una de las personas afectadas que están en el informe. E incluso esas declaraciones que pueden enviarse embargadas, o sea, como que cada vez es más común mandarlas, por ejemplo, por WhatsApp, o sea, hacer como o pedirle a la persona que es responsable del informe o de la noticia que queráis hablar con respecto al tema, pues que se grabe un resumen de lo más destacado que quiere contar en 40 segundos y poder pasárselo a la periodista por WhatsApp, sobre todo en el caso de radio, pero también Eso. para medios por escrito, Para ¿no? O sea, totales de radio va muy bien. Para de meter alguna como... manera como cuanto más, o sea, esto está combinado con lo que decía antes Iago de intentar dar el máximo de recursos. Si ese embargo realmente es un paquete de recursos que pueden tener a mano, tanto el informe largo por si quieren verlo, como también resúmenes, como audios de voz o fotos, todo eso como que facilita muchísimo el trabajo y es más posible bueno, es más posible que nos hagan caso. Genial. Y luego, bueno, me adelanto un poco a lo que voy a contar casi al final, pero también podemos como variar nuestro mensaje o podemos hacer dos notas de prensa según a qué tipo de medio nos estemos refiriendo o con el que nos estemos comunicando. O sea, a la derecha, a los medios de derecha les importan perdón, ciertos temas, ciertos titulares, y a los de izquierda les van a interesar otros. O sea, no os cortéis en absoluto en tener que hacer dos notas de prensa totalmente diferentes del mismo informe. ¿Eh? Yo no me cortaría ni lo más mínimo. ¿Pasamos? Bueno, sé creíble. Ya Podéis hago leer los... una cosita, Bien. porque Germán estaba preguntando al primer contacto con los medios, ¿cómo lo haces? Le he dicho que ahora viene eso porque tienes una parte al respecto, pero para que Sí, sepas que tienes sí, sí, esa... sí, sí. Ahora vamos con el ¿vale? Bueno, sé creíble, esto muy rápido, lo tenéis así explicado, pero como os he comentado antes, la obligación de todo periodista es primero tener que comprobarlo absolutamente todo, no hay que pedir actos de fe, no es yo créeme, no, tú si tienes una investigación, si hay un informe, si hay un paper, si hay algo que te respalde, o como he dicho, las citas de los expertos que tengáis, etcétera, tienen que ser fiables. No hay nada peor para un medio de comunicación, o sea, para una organización, que dejar en ridículo a un medio de comunicación. O sea, vosotros mandáis algo, es falso, yo lo publico y me sacan los colores por haber publicado algo falso y no os vuelvo a publicar nada en la vida. Eso es así. O sea, porque no hay nada peor para un periodista, para un medio, que nos saquen los colores, ¿no? Entonces, hay que crear como digo, hay una imagen de organización solvente. Y cuanto más solvente seáis, más será. Además, pues hay ejemplos de organizaciones muy solventes que han sido muy solventes durante mucho tiempo y han cometido una cagada y en ciertos medios les han puesto una cruz, ¿eh? Y esto es una putada tremenda porque es tirar por el suelo el trabajo de mucho tiempo. ¿Le das, Sasela? Sí, no, Oh, yo suelo añadir en eso porque es que me parece especialmente relevante en un tema como el que nos ocupa, porque sí que creo, y corrígeme, Yago, que cuando estás hablando con periodistas de secciones de economía, el venir a lo mejor de organizaciones sociales o de movimientos hace que todavía duden más sobre la total. veracidad de lo que dices o la solvencia de la gente que elabora esos informes o de la rigurosidad.
O sea, como que de alguna manera creo que este juego de los periodistas con lo de la objetividad, en el caso de la economía, todavía es más fuerte y esta tendencia a pensar que desde movimientos o colectivos no se es excesivamente objetivo, pues pone todavía como el desafío todavía más arriba a la hora de demostrar esa solvencia y a la hora de tener que ser como absolutamente creíbles y tener como personas que puedan hablar desde el conocimiento como más riguroso y académico del tema, ¿no? Claro, y además de todo eso que has comentado, cuando se habla de economía, aunque ya lo has dicho, cuando es de economía es que es un escalón más todavía. Yo que he estado en movimientos sociales, todos relacionados con la economía, plataforma contra la deuda, la plataforma contra los fondos buitre, etcétera, nos hemos tenido que pegar muchísimo con este tipo de medios de comunicación, que por el hecho de que vengas de un movimiento social o de una organización ciudadana o social, no te toman nada, se creen que tú no sabes, no tienes ni idea de economía, porque además ellos se creen dioses, los que saben de economía se creen dioses y que su economía no tiene ideología, cuando la economía es pura ideología, ¿no? Entonces, como tú eres de una ideología diferente a la suya, ellos van a dar por hecho que tú no sabes nada de economía, por lo tanto, como bien ha dicho Angela, hay que ser más solventes todavía. ¿Le damos? Sí, solventes, mientras paso esto, solventes, y yo digo que en este caso entiendo, por ejemplo, que muchas veces queremos que, por ejemplo, las portavocías sean diversas y la ocupe todo el mundo, pero creo que en determinadas cuestiones como la fiscalidad, si se puede tener gente que tenga títulos de profesor doctor y cosas así, todavía mejor precisamente para salvar un poco ese desafío. Sí, hay algún movimiento social que no voy a citar ahora porque no es el caso que esto se quede grabado, pero esto se ha debatido en algunos, ¿no? De tener a un tío que controla mucho sobre un cierto tema económico y por el tema de querer variar y que no sea siempre el mismo hombre el que diera la cara, se empezó a llamar a otras personas que no son capaces de desenvolverse también a la hora de responder ciertas preguntas. Pero bueno, lo que comentaba, ¿quién preguntaba por ahí? Germán. Hay que hacer tu agenda. Y hay que hacer una agenda de periodistas. Yo recomiendo el clásico Excel en el que te pongas incluso anotaciones sobre qué tipo de periodista es, cómo quedaste la última vez que hablaste con él. Esto yo te lo digo yo porque yo tengo una memoria de pez y yo estas cosas necesito organizármelas bien, ¿no? Y para tener un buen contacto, además de que sean agendas que sean luego transferibles, que si tú te vas de tu organización, eso quede ahí, ¿no? Y todo el trabajo no se haya ido al carajo. Eh, Tipos de medios, orientación de los periodistas de los medios, formas de contacto, cómo se les contacta. No sé si me estoy adelantando a la siguiente, a Sheila. Eh, sí, sí, sí. Bueno, de esta lo único que también quiero que os quedéis es el contactar por redes sociales, entrar a muerte, ¿eh? A mí, yo tengo como periodista en Twitter, tengo los DM abiertos y a mí me contactan un montón por Twitter, ¿eh? Por los mensajes directos. Solo explicar que aquí en la imagen veis, o sea, que además de hacerlo por redes sociales, o sea, básicamente hay un montón de directorios de medios en Internet. O sea, desde Ujú, la Agenda de la Comunicación de la Moncloa, que la saca de manera anual, prácticamente todas las instituciones tienen directorios de medios y de periodistas. ujú. Entonces, por ejemplo, en el trabajo que nosotros hacemos desde la intersección en nuestro proyecto de temas y portavocías, nos estamos bajando todo el tiempo directorios y estamos entrándole todo el tiempo a periodistas diversos y haciendo como lo que dice, o sea, en Excel o en cualquier otra forma, haciéndolo también, además de poniendo anotaciones, haciendo por secciones, porque a lo mejor hay formas, si estamos hablando, por ejemplo, de la tasa turística, se puede ir a las secciones de economía, pero a lo mejor también es interesante, por ejemplo, llegar a los medios locales de una ciudad donde se esté debatiendo este tema y a lo mejor se entra más por la sección de sociedad. O sea, de alguna manera es un trabajo como bastante, por muy tecnificado que esté todo, es un trabajo bastante manual y que hay que hacer así un poquito de pico y pala y hay que, o sea, esto es una obviedad, pero hay que ser pesadas. O sea, no hay otra forma de hacerlo que ser pesadas y bueno, y estar preparadas para que haya periodistas que no te hagan ni caso o que te contesten mal o que te hagan mucho ghosting. Todo esto va a ocurrir, os seguro. Todo esto va a ocurrir. Ser pesados, pues no escribáis los domingos, por favor, ¿eh?
que a mí me ha pasado, ¿eh? De gente que te llama un domingo a las 9 de la mañana para venderte algo y dices, pues tío, estás loco. Bueno, esto un poco más, ¿no? Para hacer lo de contactos, guardar los que te contacten, lista de medios que acudan a convocatorias, ¿eh? Porque esto es otra, de montar los desayunos de medios o las ruedas de prensa, ¿no? Al final te das cuenta que algunos van por obligación, otros porque les mola el rollo, otros porque te quieren rascar para otras cosas. Está guay, hay que tener en cuenta y hay que tener un poco el mapa en la cabeza de quién es cada uno. Cuida la relación con todos, no solo con los importantes. A veces vais a tener cosas que os los va a querer la serie y el país, pero hay otras veces que no lo va a querer ninguno de los grandes. Entonces, cuidar a los periodistas de medios pequeños, incluso incluso a los periodistas de medios pequeños de derechas que creéis que no, que tal, tal, tampoco cuesta nada, ¿no? El, el aprende cómo se comunican. Sabéis que ahora para muchísima gente llamar por teléfono es como demasiado agresivo llamar por teléfono y en cambio hay otra gente que si no le llamas por teléfono no se enteran porque no miran el WhatsApp, ¿no? Entonces yo creo que esto es como bastante importante. Y conoce los medios, conoce los tiempos de sus medios me parece como bastante crucial y bastante importante también. Así como os he explicado el ejemplo antes de que si tú sabes que yo soy un periodista que va de culo toda la semana y me vendes algo el lunes para el jueves, te lo voy a publicar segurísimo, porque me estás dando 3 días para prepararme algo y me lo estás dando mascadito, pues también hay que controlar un poco qué tipo de periodistas tenéis en frente. Hay periodistas que solo trabajan los fines de semana. También hay medios que solo publican ciertos temas los fines de semana, ¿no? En el Salto decimos los que llamamos los long readings, ¿no? Los de lectura larga, los más densos, los que son temas más fresquitos, ¿no? De lunes a viernes es actualidad y los sábados y domingos tiramos más a temas de esto, ¿no? Pues vosotros tenéis que pensar que vuestro contenido de qué tipo es y según el medio le tendréis que entrar de una manera u otra. Si tú tienes un tema que no es nada con la actualidad, pero tienes un periodista de un medio grande que trabaja solo los fines de semana, le puedes decir, buah, este tema para el domingo te va genial, mira qué guay, mira que lo pintas así, te pan está, no sé cuánto, y esto un domingo la gente con el café se lo lee perfectamente, ¿no? Y es verdad, y esos temas, hay temas que tú los publicas un lunes y los lunes la gente quiere saber actualidad, quiere saber qué pasa en el mundo, porque te levantas ahí, empiezas la semana con muchas ganas de actualidad. Entonces, los reportajes buenos y densos y con mucha fuente los lunes no se leen. Es que no se leen, pero se leen los sábados y los domingos sí. Entonces, ese tipo de tiempos que tienen los medios y según qué prensa, qué tipo de prensa sea, o el tema de las radios, ¿no? O sea, tú para que Ángels Barceló te cuente tu historia en la SER por las mañanas, que como digo es lo que marca la agenda de todo el país luego, se lo tienes que llevar mínimo a las 5 de la tarde del día de antes, ¿no? Y dárselo embargado y decirle, esto es para que ellos hagan sus comprobaciones para ver si te lo quieren publicar o no. Entonces, ese tipo de, según programas de radios, según eh, tipos de medios, según si tiene papel o no papel, o sea, si siguen manteniendo el periódico en escrito, si es una revista mensual, también tienes que pensar qué tipo de temas les puedes colar y no van a caducar el día que le llegue la revista a la gente a sus casas o a los kioscos, etcétera. ¿Pasamos? Germán, no sé si con esto te hemos dado algunas pistas o te apetece comentar alguna cosa más. Eso, córtame, ¿hay algo que no tal? ¿Me dices? O sea, también está guay si compartís vuestra experiencia o a lo mejor las frustraciones que tenéis. Mm. Pues parece que no. Yo Yo otra solo cosa que no es exactamente lo mismo, pero que sí que os puede funcionar igual, yo gasto mucho las listas de Twitter. Yo gasto mucho, tengo listas de Twitter de periodistas de economía, listas de Twitter de temáticas que me gustan, me las hago, ¿sabes? Así es cuando entro en Twitter, en vez de leer toda la basura que hay por ahí, me voy directamente a leer temas especializados según lo que me interesa. Tengo listas de Twitter de hecho, tengo una maravillosa casi todas en privadas, porque para mí esto es una herramienta de trabajo y las herramientas de trabajo las tengo en privadas. Tengo, por ejemplo, una de todas las organizaciones que hablan sobre fiscalidad a nivel global, prácticamente, ¿no? Como tengo como 30 cuentas de Twitter. Entonces, cuando a ver qué se está moviendo a nivel global en temas de fiscalidad, me meto ahí y me entero de todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto, cara a las asociaciones con los periodistas y tal, también os puede valer bastante.
Y solo por añadir, o sea, cuando se menciona lo de relación con todas, y no solo con los periodistas o las periodistas importantes, yo eso, por ejemplo, también me parece importante no creer que tienes que hablarle siempre al jefe de la sección. O sea, por ejemplo, en el caso del salto, no necesariamente tengo que hablar con Yago si creo que Yago está súper ocupado, sino que si a lo mejor localizo que ha entrado una persona nueva en la sección y que a lo mejor está a la búsqueda de temas y también de su propia agenda de contactos con organizaciones, es bastante más fácil venderle un tema y además va a tener más tiempo para hacerlo y va a ser como más flexible también a entender nuestros enfoques. Bueno, el clásico es cuando localizas que ha entrado alguien muy jovencito en una sección, que normalmente es gente como que le pone muchas ganas y más tiempo a preparar las cosas. Ese tipo de cosas es importante, que a veces como que nos pierde un poco lo de pensar en grandes voces o en la gente que más nos suena de verla en la tele, y a veces funciona mucho mejor estar con gente más pequeñita. Tenemos varios Mm. comentarios por aquí. Que dice Germán que el primer contacto es que me parece más complicado romper la barrera de la desconfianza y conseguir atención. Suele ser bastante frustrante conseguir nuevos contactos, especialmente los reticentes. Claro, es lo que ha dicho Ansela, o sea, va a haber mucho ghosting, que también rompo una lanza por los periodistas, por lo que he comentado antes. Es que estamos a veces en unas situaciones de mucha presión, de tener que estar escribir piezas, de tener que estar de precariedad en nuestros puestos de trabajo. Entonces, claro, a veces tienes que ir deshaciendo. Te llega un mensaje por Twitter contándote una película en 4 párrafos así de grandes, como pasa muchas veces porque queréis contar toda la primera y te agobias y pasas, no contestas o dices, bueno, ya le contestaré con calma otro día y ese otro día no te acuerdas, ¿no? Entonces, es normal, pero no decaigáis que al final van funcionando, ¿no? Y eso que ha dicho Ansela, pues toda razón, porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho con el tema de fiscalidad, precisamente, que yo escribo un montón sobre fiscalidad. Entonces, por ejemplo, los grandes, los sindicatos, no iba a decir los grandes, pero no, los pequeños, ¿no? El ALAP, todos estos así, la ICANN Cataluña, todos estos pequeños sindicatos, saben que yo no publico muchas cosas sobre temas laborales, pero en cuanto sacan un informe de fiscalidad, es que me buscan, me llaman a la redacción, me escriben por Twitter, porque saben que yo esos temas los trato guay, ¿no? Y me gustan, ¿no? Entonces no desistáis y buscar, haceros esas listicas de ver qué periodistas tratan ciertos tipos de temas. Otra de las columnas del Excel, ¿sabes? Ese que de medios es qué tipos de personas, qué tipo de temas suele tratar con más gusto y mejor. En nuestro Comentario. caso, dice Elena, nuestra frustración principal es contratar a periodistas y no recibir ninguna respuesta. Bueno, lo que os comentaba. Primero así quizás tenemos tal. O sea, es como, a veces comprender que recibimos mucha cosa, recibimos mucha morralla también, no quiero decir que lo vuestro sea, pero pues no sabéis la cantidad de cucus, de loquitos que vienen a redacciones como El Salto y nos escriben o nos llaman por teléfono para contarnos películas que a veces son para crear series de Netflix, ¿no? Pero bueno, hay que insistir y cuando abres un canal y empiezas a generar una relación, de ahí y muestras la solvencia y la credibilidad que hemos dicho antes, de ahí ya todo va para arriba, ¿eh? O sea, yo en el caso también de lo que están contando, o sea, sí que me parece como súper importante entender, o sea, remitirnos a lo que estaba explicando yo al principio, también a la precariedad de los periodistas y además al hecho de que a lo mejor le pueden llegar a un periodista, no lo sé, 40 notas de prensa al día. Si las interpretan como algo tremendamente genérico, les van a hacer muy poquito caso. Y si además son excesivamente frecuentes, o sea, va perdiendo aquello cada vez como más importancia. Lo digo porque muchas veces desde las organizaciones y los movimientos sociales, como mandamos notas de prensa un poco como así, como básicamente como cada vez que hacemos algo, sin pararnos a pensar hasta qué punto eso tiene interés periodístico, y eso, o sea, eso puede tener un efecto contraproducente, de que al final eso lleve a que nos hagan cada vez menos caso. Y entonces también, por ejemplo, es importante tener en cuenta cuándo realmente algo como amerita, merece una nota de prensa y a qué medios se lo vamos a mandar, tener esos listados, por ejemplo, como bien organizados, de manera que si es una acción que va a pasar en Granada,
pues a lo mejor hay que tener un listado en el que solo haya agencias de noticias de Granada y que pueden ser 3 o 4 contactos a los que mandarle la nota. Y no que le llegue a medios grandes que ni de broma van a cubrir eso, o a gente que está muy lejos. De alguna manera como hay que un poco como que trabajar eso bastante. Y si creemos que realmente algo merece mucho la atención y creemos de verdad que hay periodistas que podrían estar interesados, yo personalmente, por mi experiencia, creo que la nota de prensa no basta y hay que llamar por teléfono o hay que mandar un mensaje pidiéndole a la persona que lo lea o confirmando o poniéndote, o sea, poniendo la máxima disponibilidad para facilitarles cualquier cosa. No sé cómo lo ves tú, Yago, en ese sentido. Totalmente. Es verdad, desde el punto de vista del periodista, me refiero a lo de la que has dicho de la llamada. También a veces puede ser un poco abrumador que te llamen para simplemente decirte la típica de has recibido y qué te parece. O sea, yo entiendo que hay que ser pesados, pero ojo con las barreras, de no ser muy pesado, que yo lo entiendo. Y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho de la cantidad de notas de prensa, ¿no? A veces yo creo que puede ser como un poco. También también se puede como buscar los periodistas dentro de la misma organización, ¿no? Por ejemplo, no hay nadie de Ecologistas en Acción, puedo criticarlos un poco, ¿no? Nada, broma. No es criticar, sino que en Ecologistas en Acción emiten, bueno, tú Ansela, tú lo conoces bien, que emitirán 3, 4 notas de prensa al día, ¿no? A veces es una pasada lo que Lo produce. conozco solo para que lo entendáis. O sea, yo fui responsable de prensa de Ecologistas en Acción. Y sí, sí. O sea, luego también están todas estas cuestiones internas complejas en las que es complicado decirle también a los compañeros que lo que Sí, están no, no. haciendo no No, a ver, merece la pena. es una maravilla el trabajo que hacen porque tienen tantos departamentos de tantas cosas y claro, y Ecologistas de Nación ha conseguido a base de mucho curro de comunicación y tal, que por ejemplo el informe de la calidad del aire o el de las banderas negras de las playas salgan en todos los medios todos los años, ¿no? Que es algo tal, pero claro, a veces abruman con todo lo que publican. Y yo creo que a veces igual puede ser un poquito más estratégico en vez de enviar notas de prensa a saco sobre ciertos temas, buscar a 3, 4 periodistas y pegarles un telefonazo y decirles, oye, esto no lo hemos publicado, no hemos enviado la nota de prensa, pero yo creo que a ti te va a molar el tema, ¿no? Yo creo que a veces esas estrategias pueden ser un poco más útiles, ¿eh? ¿Seguimos? ¿Vamos con la percha? Bueno, y esto la plantilla que os he ido diciendo y de ir controlando y que os hemos ido tal. Pasamos a lo de la percha. Para mí esto es algo de lo más importante, de lo mejor para colar temas, tener este concepto siempre en la cabeza y sobre todo con temas complejos y arduos como puede ser la fiscalidad verde y otros temas ecológicos que a los medios generalistas no les suelen llamar la atención. Es buscar en la percha. La percha en el periodismo nos referimos a ese tema que de repente lo convierte en actualidad. O sea, ese tema que de repente engancha a la gente, donde puedes colgar tu noticia, ¿no? Y donde puedes hacer que funcione o hacer que guste más a los medios, porque va a hacer que se lea más, ¿no? Como ponemos aquí, puede ser una efeméride, hoy es el día de los océanos, pues tú el día de los océanos publicas en tu informe sobre cómo los plásticos están jodiendo los océanos y por lo tanto deberíamos poner un impuesto ecológico que en el país este que se ha puesto es donde ha bajado el consumo de plásticos gracias al impuesto, ¿no? Y entonces como a los medios les encantan las efemérides, porque además hay mucha gente que busca todos los días en Google, hoy es el día de qué, ¿sabes? Las efemérides molan un montón y nos gustan mucho, no sé por qué, pues es algo que al periodista, a la periodista, al medio, le puede venir para rellenar un poco y resulta que eso acaba trayéndole visitas y le acaba gustando. Y tú acabas colando tu mensaje, ¿no? Y como digo aquí, no necesariamente trata se debe tratar de lo que se pretende comunicar, ¿no? La percha no tiene por qué ser de lo que estáis queriendo comunicar. Puede ser de todo. Pásame a la siguiente, por fin. ¿Vale? O sea, cultura, ¿no? O sea, os he puesto fenómenos climáticos porque me parece como el más
el que más encaja con lo que estamos hablando ahora, ¿no? De hecho, recordar la época de la Dana, ¿no? Cuántos informes, cuántas noticias, cuánto se estuvo publicando sobre temas problemáticas de la crisis climática aprovechando la Dana. ¿Por qué? Porque la gente estaba ávida de leer, quería leer sobre temas de la Dana. Todo lo que llevara Dana en el titular, la gente lo pinchaba porque estaba todo el mundo en shock queriendo leer cosas. Entonces, muchas organizaciones ecologistas, etcétera, o partidos políticos aprovecharon para decir, ¿veis? Estas son las consecuencias de no hacer nada. ¿Qué es hacer algo? Esto. ¿No? El impuesto a los plásticos, el demasiado cemento, porque no sé cuánto, las tierras ya no chupan agua. O sea, había un montón de aproximaciones y de enfoques a temáticas aprovechando el tirón del fenómeno climático de la Dana. Pero en tema político y cultural pasa lo mismo, ¿no? O sea, una votación en el Congreso, una votación en Europa, un tal, te puede venir. Y luego el cultural, que es como tal, o sea, algo que funciona de maravilla, pero de maravilla, son las series de moda. O sea, tú coges la serie de Netflix de moda y te escribes un artículo donde donde le busques el enfoque ecológico y eso funciona que te cagas, porque está la gente leyendo, ¿no? Está un montón de gente leyendo. Por eso aquí os pongo lo de engaña al algoritmo y a Google. O sea, tú cuando estás metiendo un tema que estás hablando de tu tema, pero le estás metiendo ciertas palabras en el titular de algo que está todo Dios hablando sobre él, sea una serie de Netflix, o sea un fenómeno, una catástrofe climática, o sea lo que se está votando en el Congreso, o sea el caso de corrupción de moda, o sea el temazo que se ha sacado Shakira, si tú consigues entrelazar tu temática con esas palabras, Google, el algoritmo de las redes sociales, se creen que tú estás hablando sobre ese tema y se lo va a mostrar a la gente que está pinchando sobre ese tema, se lo va a poner delante, ¿no? Entonces es una buena manera de llegar, de que los medios tengan clics con vuestros temas y que le gusten vuestros temas. Y además, fíjate, el segundo punto que os pongo, ¿no? Presentar el tema al periodista como una forma de complementar la actualidad. Al periodista, lo primero que hace es sacar la noti, o sea, ha pasado esto, ¿no? Solo informativo, nada tal, y eso lo sacan todos los medios y a partir de ahí se genera una batalla de por ver quién saca el enfoque complementario más novedoso y más interesante para llevarse las lecturas que flipas. O sea, estamos todos los medios, pasa algo y luego todas las redacciones están. Bueno, venga, a partir de esta historia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos dar? Pues ahí, como digo, si tú llamas a uno de esos periodistas y dices, oye, ha pasado esto, ¿verdad? Pues sabes que nosotros hace 6 meses, que no tiene por qué ser algo que tengas en la mano, hace 6 meses sacamos un informe sobre cómo las laderas de los campos se estaban destrozando y por lo tanto no están chupando agua y por eso se están causando cosas como lo que ha pasado en Valencia. ¡Pam! Y se lo cuelas, pero totalmente, porque él dice, hostia, esto es un enfoque complementario que me da a mí para hacer una pieza más sobre esta temática y me va a traer lectura, me va a traer clics, me va a hacer algo que no están haciendo otros medios. ¿Ha quedado claro esto de la percha? Porque creo que es importante, sobre todo el tema cultural, que parece una chorrada, pero os juro que tú coges No, el tema no, o de... sea, yo Dime. solo por complementar, porque a mí también me parece súper importante, eso también tiene que ver con la necesidad de que quienes trabajamos en cuestiones de comunicación estemos bastante al día de la actualidad y de alguna manera de lo que está ocurriendo. También para intentar entender cuándo no va a entrar algo ni de broma o cuándo hay posibilidades de que entre. Y también de alguna manera guardar algunas informaciones o algunos estudios para el momento adecuado. Eh, y, por ejemplo, en actualidad me refiero por ejemplo, que si sabemos que los medios la semana pasada están hablando mucho de Jeff Bezos y su boda en Venecia, y a lo Ese mejor era mi nosotros, ejemplo. nosotras queremos colocar y hablar de las tasas turísticas y de las ciudades ¿cómo se llama? De las ciudades que no soportan esta cantidad de visitantes, pues a lo mejor es un buen momento, sabiendo que en Sí. Venecia se habla de tasa turística, o si de repente sabemos El que impuesto, yo lo había pensado en ese ejemplo de Sela, pero el impuesto a los jets privados. O también. sea, ha movido a un montón de gente a Venecia en jets privados, ¿no? Que es una Claro, barbaridad. o sea, realmente, o sea,
o sea, entender también que hay periodistas, por ejemplo, todos los corresponsales que están en Italia, estaban teniendo que llenar una página al día o el equivalente en otros formatos sobre este tema. Y estaban necesitando como de alguna manera formas de complementar la información. Pues igual que hablan del vestido que llevan las Kardashian, también pueden hablar de la tasa turística. O si Exacto. sabemos que dentro de 2 semanas llega Taylor Swift a Madrid a dar conciertos, pues tener preparado algo que tenga que ver con Taylor Swift para hablar, pues eso, del impuesto a los jets privados, puede ser interesante, ¿no? O de cualquier otra cosa, incluso polémica. Si surge otra vez Mm. una polémica en torno al Falcon y quieres hablar de ese tipo de cosas, tenerlo de alguna manera como muy, o sea, estar muy pendientes y tener una capacidad de reacción rápida bastante grande. Lo de la reacción rápida es algo que, por ejemplo, en las organizaciones que sois un poco más estructuradas, guay, pero en los movimientos sociales a veces pecamos de una lentitud brutal. Mira, otra que se me ha ocurrido con que ahora que he dicho Ansela, lo de las polémicas, algo que funciona muy también es el reactivo, ¿no? El reactivo a lo que ha dicho el director de Repsol, ¿no? Lo que ha dicho en la campaña de publicitaria de las energéticas, lo que ha dicho una campaña publicitaria que igual no tiene nada que ver con la temática, pero que suelta alguna frase burrada, ¿no? Coger esa reacción a esa gente y rebatirlo con un buen titular, con una nota de prensa con un buen titular y unos cuantos datos, también funcionan muy bien, ¿no? El buscar esas polémicas. ¿Le damos? ¿Cómo vamos de tiempo? Media horita nos queda, ¿no? Vale, pues vamos con la parte del lenguaje, que a mí es como casi lo que más me apasiona, me gusta, que en esto sí que es en lo que baso en gran parte mi libro, el lenguaje que utilizan los grandes medios de comunicación, eh, cómo generan esas narrativas, esos bulos, esos engaños, esas incluso noticias falsas, o cómo nos llevan a generar una opinión falsa, incluso cuando no mienten, ¿no? Que eso en economía es algo que se da mucho, ¿no? Que es algo que, como digo, explico bastante en mi libro. Lo primero, desde vosotros hacia los medios de comunicación y hacia el público, hazte entender, yo creo que es como la base. Hay que facilitar el tema al periodista, pero también hay que estar pensando en todo momento en el lector final, ¿no? Que un periodista incluso tienes un tiempo de sentarte con él, explicárselo, él te repregunta y tú se lo explicas, pero tienes que tener en cuenta que el lector final, aunque en esto también debería entrar el trabajo del periodista y hacer, digamos, un filtrado de toda esa información para mascarlo, pero si tú se lo dejas mascadito al periodista, mejor que mejor, ¿no? O sea, tienes que entender que el lector, la lectora que va a leer el artículo no va a poder repreguntar. Tiene el artículo delante y no va a repreguntar. Si hay algo que no entiende, va a cerrar la página y se va a ir a otra página a leer otra cosa, ¿no? Entonces, hay que intentar no usar esas jergas demasiado complicadas que a veces estamos acostumbrados a usar, jergas, bueno, ahora en la siguiente tal lo vemos, pero sobre todo explicar el tema con conceptos básicos, ¿no? Aquí siempre funciona muy bien, justo Ansela y yo lo hablábamos que funciona bien, pero que tampoco hay que pecar mucho de los paralelismos, de las fábulas y de este tipo de ejemplos para que sean las cosas más entendibles, ¿no? Aquí, como digo, por eso decíamos que Ansela y yo lo habíamos estado hablando, porque hay casos como el típico de hablar de la economía de un país como si fuera la economía de una casa, que tiene un montón de trampas, ¿no? Que es un ejemplo que no es para nada válido, aunque yo mismo lo puedo haber utilizado alguna vez cuando quiero hacer entender algo de una manera muy, 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 muy sencilla, ¿no? Pero hay que tener como bastante ojo, porque además los periodistas somos muy listos y podemos coger una frase vuestra y os la entrecomillamos y la colamos tal cual. Y lo que vosotros utilizabais para intentar facilitar el entendimiento, al final nos deja como idiotas cara al público, porque nos ha cogido esa simplificación que hemos hecho para que me intente entender el periodista, y yo te la cojo, el periodista te la coge y te la publica tal cual. Y quedan como diciendo, eso es una chorrada, ¿no? Esto es demasiado simplificador, ¿no? Entonces,
intentar utilizarlo, ¿vale? O sea, hay que intentar utilizarlo con moderación y con mucha cabeza, pensando siempre en esto que hablábamos en una de las primeras diapositivas, de que no son no son nuestros enemigos, pero tampoco nuestros amigos, y hay que tener con mucho cuidado con los ejemplos que usamos. Vamos a la siguiente, que es el lenguaje que asusta, creo que no. Palabras que asustan, ¿no? Esto tiene su gran debate, sobre todo cuando estamos en organizaciones que intentamos tener discursos y narrativas y líneas de trabajo que en los grandes medios de comunicación nos tacharían como locos radicales, ¿no? O sea, estamos muy acostumbradas a nuestras reuniones internas utilizar a veces unos vocabularios y estamos acostumbrados a utilizar unos lenguajes que no encajan en la narrativa de los medios y cuando llegan al público a veces están muy denostados por ciertas ideologías, ¿no? Por ejemplo, el caso más claro, que yo lo usaré 20 veces y lo voy a usar 20 veces cuando escribo mis tribunas, mis análisis, porque yo los publico en El Salto y a mí nadie me va a censurar, ¿no? Pero vosotros lo tenéis más difícil, usar palabras como capitalismo o neoliberalismo. O sea, que son dos palabras que utilizamos en nuestras organizaciones a diario, pero que si las metemos en nuestras notas de prensa, ya se ven como clarísimamente ideologizadas y por lo tanto no nos van a tomar en serio. Con esto digo que es bastante escabroso hablar de este tema porque yo no quiero que dejéis de utilizar esas palabras, pero quiero que vuestros mensajes lleguen a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, al final es de lo que trata este taller. Entonces yo lo que os pido es que vayáis con muchísimo ojo, ¿no? No digáis medios de producción, ¿no? Que está muy tachado por ser una palabra comunista. Ojo con utilizar palabras como nacionalización, ¿no? O cosas así, o socialización de los medios. Hay formas de decirlo. No digo que no hablemos de vamos a generar una empresa eléctrica pública porque sería lo mejor tal. Esto se puede decir, pero si decimos vamos a nacionalizar todas las empresas públicas, pues igual esa nota de prensa ya no llega a ningún lado, ¿no? Más que nada porque Iberdrola, Endesa y Repsol son los mayores gastadores de publicidad institucional, o sea, de publicidad en medios de comunicación en este país. Entonces, con lo cual, esas cosas asustan, ¿no? Y también cara al lector, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hilar fino para una de nuestras grandes metas, que debería ser que estos mensajes que queremos hablar, que la fiscalidad verde y que el uso de las herramientas tributarias como una forma de mejorar el mundo y el planeta, debe llegar a todo el mundo, porque es algo lógico de cajón que tiene que estar en la cabeza de todo el mundo, pero jugamos en esa batalla ideológica donde pasarnos de mostrar ciertamente nuestra ideología puede cerrarnos un montón de puertas. O sea que muchísimo ojo con esto. Si tenéis de verdad alguna pregunta, oye, ya hago estas palabras, oye, esto que quería decir, por favor, cortadme, ¿eh? Y Anchela, creo que ibas a decir algo. Sí, solo por añadir eso, porque de alguna manera esto lo vimos en sesiones anteriores, o sea, como que tener en cuenta exactamente quién es tu audiencia es bastante importante a la hora de tomar decisiones. Luego debes tomar las decisiones que quieras, pero de alguna manera tener en cuenta que puede generar, que pueden generar determinadas palabras. Por ejemplo, hablaba de nacionalizar, Yago, pero creo que lo vimos en una sesión anterior, ¿no? La diferencia tan grande que hay si tú a determinadas audiencias le hablas de prohibiciones o de medidas, cuando al final esas medidas probablemente impliquen prohibir cosas, pero que de alguna manera la palabra prohibición genera muchas reticencias de partida y entonces lleva a que la gente ya esté escuchando tu discurso poniéndose muy a la defensiva Claro. y los medios también. Y entonces decidir, a lo mejor en algunos casos hace falta usar la palabra prohibición, pero en otros nos los podemos, de alguna manera los podemos omitir si lo que queremos es que la gente esté abierta a escuchar lo que estamos contando, ¿no? Y luego estaba yo también pensando como de alguna manera en ese equilibrio que hay que hacer entre demostrar solvencia y seriedad, que creo que es muy importante en el tema que nos ocupa de la fiscalidad verde, sobre todo viniendo de organizaciones y de movimientos sociales. De alguna manera creo corrígeme si me equivoco, Yago, pero creo que el periodista sea consciente de que
o sea, de que eres capaz de usar un lenguaje técnico es importante para ganar esa credibilidad, pero también hay que tener como de alguna manera como pensado y a mano, y eso forma parte de la preparación previa, como una frase muy cortita que explique ese término técnico que a lo mejor vas a usar, ¿no? De alguna manera como estar hablando de alguna manera como en una doble capa, una en la que sí que se vea que de alguna manera se pueden usar con solvencia esos términos, y otra en la que sin que te lo pidan ya los estés explicando, por así decirlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, así como lo decíamos, que ya lo he dicho al principio del todo realmente, pero la palabra recaudación en sí, cuando oyes recaudar, la gente mira a su bolsillo. Esto pasa así, ¿no? Entonces yo creo que en la fiscalidad verde es mucho más importante desde mi punto de vista hablar de temas de lo malo y lo malo de la crisis climática. Esto me estoy adelantando, creo que lo voy a explicar luego, lo malo de la crisis climática y lo bueno que puede tener luchar contra ella. Pero bueno, vamos a seguir, que creo que me estoy adelantando. Narrativas de los medios neoliberales. Esto muchas ya os sonarán, pero yo creo que era como que me parecía como importante remarcar a qué nos estamos enfrentando, más que nada porque muchas veces al hablar con los propios periodistas, sus preguntas, las repreguntas que nos van a hacer, lo que querrán incidir será basado en lo que están acostumbrados a escribir y a recibir dentro de sus medios de comunicación. Y entonces tenemos que estar preparadas para que nos hagan muchas preguntas que puedan ir en la línea de estas narrativas. Por lo tanto, creo que es como bastante importante tenerlas interiorizadas y tener respuestas interiorizadas a ese tipo de preguntas que nos van a ir en estas líneas, ¿vale? El lenguaje antiimpuestos, esto a mí es algo que me apasiona, que también dedico gran parte del libro a ello, es el uso del lenguaje para intentar generarnos una opinión opuesta a una cierta medida política, ¿no? En este caso pasa de una manera bestial con el tema de los impuestos. Está funcionando mucho con los impuestos verdes y ecológicos, ¿vale? Que es el uso de este tipo de términos como infierno fiscal, chazo fiscal, el impuestazo. Además, es muy gracioso cómo los propios medios de comunicación generan estos términos, o sea, se los inventan y luego los ponen entre comillas como si los hubiera dicho alguien cuando son ellos que son los que se han inventado, ¿no? Por ejemplo, el impuestazo. El impuestazo es como se llamó al impuesto a las energéticas, ¿no? Que era un impuesto que pagaban 6 empresas solo, nada más que 6 empresas. Sablazo, ¿no? Hachazo. Ese tipo de narrativas van en contra de la fiscalidad verde, por supuesto, ¿vale? O sea, de la fiscalidad en concreto y en general en contra del Estado. Más centradas en la fiscalidad verde, pues bueno, tenemos el principal de la señora Ayuso y de la derecha reaccionaria desde hace un siglo, que es el uso del término de la libertad, ¿no? El de contraponer ya no solo los impuestos, sino las regulaciones y normativas medioambientales, oponerlos al concepto de libertad, ¿no? Si tú no me dejas consumir plástico, estás en contra de mi libertad, por poneros un ejemplo, ¿no? Pero también hay otras que están mucho más encerradas en el tema ecológico, que es el antiprogreso, ¿no? Entonces he puesto ahí esa típica frase de volver a las cavernas. Eh, mira, es verdad. De hecho, en las palabras de izquierda, en las palabras que utilizamos mucho en nuestras organizaciones, que ya lo he pasado antes, tenía apuntado, que no lo he dicho, términos como decrecimiento o colapso no cuadran nada bien. No cuelan nada, nada, nada bien en los medios de comunicación. Hablar del decrecimiento, del colapso. ¿Por qué? Porque ellos han generado esta narrativa de que la ecología es un antiprogreso, ¿no? Que es volver a las cavernas, que es dejar de crecer. O sea, llevan más de 100 años metiéndonos a fuego que el crecimiento del PIB es un sinónimo de progreso. Entonces, todo lo que salga de eso se va a ser tachado de antiprogreso, ¿no? Y ya te digo que es una narrativa que lleva más de 100 años generándola, o sea que no es fácil. Luego, la nueva, la que yo creo que hay que tener como, bueno, yo diría que las dos.
porque están muy entrelazadas, ¿no? Las retardistas y las tecnooptimistas son exactamente, no son exactamente lo mismo, pero son muy parecidos. Las retardistas es porque ya no hay más remedio que aceptar la crisis climática. Empresas que hace 10, 20 años no solo no negaban, sino que financiaban estudios que lo negaban, ahora ya no tienen más remedio que aceptarla, pero generan estas narrativas, estas historias, estos datos, estos informes y estos artículos y pagan a estos expertos para que digan que la cosa no es para tanto, que todavía queda, que nos da tiempo de sobra y que por lo tanto sus cambios de modelo de negocio tienen que ir más lentito y con más cuidado. O ahora no es momento de subir impuestos, nunca es momento de subir impuestos para los liberales. Entonces siempre van a generar esas historias del retardismo, ¿no? El climate delays, que es como se llama. Y luego la que es totalmente paralela y complementaria al retardismo es la del tecnooptimismo, ¿no? Es la de no os preocupéis, vamos a encontrar soluciones tecnológicas que van a arreglar la crisis climática, o sea, vamos a seguir como ahora, simplemente invertimos un poco ni más de y ya está, ¿no? O como el petróleo se acaba, las empresas no van a tener más remedio que sacar otras cosas que les vuelvan a generar negocio, ¿no? Cuando es una historia totalmente, es una argumentación totalmente falsa, porque ellos van a querer sacar dinero del petróleo mientras no se les acabe el petróleo, ¿no? Entonces no es correcta ni mucho menos. Seguimos entonces, aquí tenemos un par de ejemplos, creo. Me parece como, bueno, que hay diario que podemos ver de ellos, ¿no? Tasazo y sablazo, ¿no? Para dos de los... Además, sablazo, tasazo y sablazo salen las dos veces en el mismo, ¿no? Esta es la... Solo falta hachazo para hacer la trilogía de los términos utilizados en este tipo de titulares cuando se quieren hablar de impuestos. ¿Pasamos? Eh, este punto os lo he querido meter porque a mí me apasiona últimamente, me tienen como súper flipadísimo, o sea, como que lo he estado como dándole muchas pensaditas en cómo ahora mismo nos estamos pegando contra fuerzas negacionistas y neoliberales que encajan muy bien en narrativas de extrema derecha y cómo la extrema derecha, os pongo aquí en el tercer punto, está jugando muy, 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 muy bien estas bazas. O sea, primero, la extrema derecha está jugando muy bien las bazas de la comunicación contra las tasas, contra la fiscalidad verde, ¿no? Yo cuando veía tanto a Bascal como al Ortega Smith, que lo utilizaron muchísimo en las campañas, tanto en las últimas nacionales como en las locales autonómicas, que fueron casi seguidas, ellos utilizaban este discurso de tú que vas con tu C15, que eres fontanero y a ti no te dejan entrar en Madrid con tu furgoneta de toda la vida, ¿no? O sea, esa identificación del currela que tiene su furgoneta, la C15 decían y todo, ¿no? Que es como la furgoneta por excelencia de los fontaneros, de los carpinteros y de todos, ¿no? O sea, ese paralelismo que nos metía en nuestro imaginario al currante puteado por las tasas ecológicas y por las zonas de bajas emisiones, o sea, la jugaron muy, 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 muy bien, muy bien, muy bien. No digo que haya que imitarlos, pero creo que hay que estudiar a la extrema derecha y cómo utiliza sus narrativas contra las tasas verdes para también poder darle una vuelta a las que utilizamos nosotros y a cómo presentamos nosotros nuestras noticias, sobre todo cómo llegamos nosotros a ese público que nos está quitando la extrema derecha. Pero luego es que me he dado cuenta, estudiándolo así, analizándolo mucho en los últimos meses, que todas esas teorías conspiranoias negacionistas tienen muchísimo que ver con el neoliberalismo en sí. De hecho, hace poco entrevisté a Noemi Oreques, que es una historiadora estadounidense, que ha sacado un libro que se llama El Gran Mito, que habla de eso, cómo nos metieron a fuego el neoliberalismo, pero es que hace 5 o 6 años sacó Los Mercaderes de la Duda, que era cómo había una parte del mundo científico que estaba en contra, que decía que la crisis climática no existía. Claro, mi primera pregunta en la entrevista es, ¿hay alguna relación? Y me dice, por supuesto, cuando nos damos cuenta de por qué los negacionistas de la crisis climática dentro del mundo científico existen, es porque hay una ideología neoliberal detrás, ¿no? Entonces, sobre todo eso, vemos como que ha habido una relación de simbiosis total entre el capital y la crisis climática, el negacionismo de la crisis climática
para atacar al tema fiscal, los impuestos, al intervencionismo del Estado, que es, al fin y al cabo, la batalla que subyace de todo esto, ¿no? Pero es que además, últimamente he visto como algunas que me han flipado, ¿no? O sea, cómo, por un lado, los neoliberales no se cortan en absoluto y abrazan teorías conspiranoicas que hasta hace bien poco solo eran de la extrema derecha, y vemos cómo cada vez se van uniendo más y vemos cómo cada vez más esas ideas son más defendidas en los medios neoliberales, ¿no? Negacionistas, tal, ¿no? Os he puesto ahí en el ejemplo, en el primero, el del apagón y los renovables. O sea, cómo hay el apagón y cómo todos los grandes medios de este país empiezan a contar, sin saber, sin tener ni idea de lo que había ocurrido, empiezan a contar milongas que enfocan directamente a las energías renovables. O sea, aprovechan cualquier tipo de caos, desconcierto, cualquier tipo de situación límite, como puede ser el caos que se sufrimos aquí durante unas horas, para meter el discurso antiecologista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero que, como digo, para mí subyace el antiestado, ¿no? El antiestado. Y luego, aparte, otro de los casos que me flipa es el de los chemtrails, ¿no? Que supongo que lo habréis oído, que es estas líneas que dejan los aviones cuando pasan, que hay gente que se cree que nos fumigan, ¿no? Pero es que es muy brutal porque he estado como analizando qué hablan, qué defienden lo de los chemtrails, y me he dado cuenta, unos dicen que es porque los estados están controlando el tiempo, ¿no? O sea, que Pedro Sánchez tiene un botoncito en la Moncloa para hacer si llueve o no llueve. Esto en las tractoradas, en las manifestaciones de tractores que estuvieron en gran parte cooptadas por la extrema derecha, había gente de los tractores con pancartas diciendo esto, que Pedro Sánchez controlaba la lluvia. O sea, claro, pero ¿qué subyace ahí? El control del Estado. Otro que dicen es, nos tiran una cosa a los estados para que seamos dóciles y no hagamos la revolución. O sea, otro tema también súper contra el Estado, ¿no? Y la otra tercera que he visto, que hablan de los chemtrails, es, lo hacen para que no nos quedemos embarazadas, o sea, para controlar la natalidad. Y es como, amigos, si nosotros no tenemos hijos, si la gente joven no tiene hijos, es porque las condiciones materiales que nos ha dado el neoliberalismo y el libre mercado no nos lo permiten, porque la vivienda está por los cielos, porque nuestros salarios están congelados, etcétera. No es porque haya chemtrails, pero la extrema derecha aprovecha muchísimo este tipo de historietas, porque ya no sé si llamanle narrativas, a esta gente para generar ese rechazo a todo lo verde, a todo lo del Estado y a todo lo que tenga que ver con los impuestos. ¿Pasamos? Que nos queda poquito. Bueno, este eran otros de los ejemplos, ¿no? Además, el impuestazo a las energéticas lo pagamos todo, del señor Daniel Lacalle. Esto me daría para explicar también otra de las grandes narrativas y contestaciones a las que os vais a tener que enfrentar cuando intentéis colar algo de fiscalidad verde a un medio, que es el discurso de esto al final lo acaba pagando el consumidor. ¿Sabes? No me voy a meter en esto, pero tener en cuenta que esto va a ser otra de las grandes historietas con las que os vais a tener que enfrentar, ¿vale? Esto, lo mismo. Fijaros, por ejemplo, en la primera, que lo que quiere decir es que se va a cobrar, pero los sevillanos no se la van a aprovechar, ¿no? No le va a servir nada a los sevillanos. Nos van a quitar turismo, pero no nos van a dar dinero, ¿no? Esta es otra estrategia que os vais a encontrar. Pasamos ya para adelante. ¿Cuántos nos quedan? Un par. Sí. Vale, entonces, súper importante esta parte, ¿vale? Porque la mayoría de los medios a los que os vais a enfrentar, porque son una mayoría en el mercado, son de derechas, ¿no? Entonces, ¿qué tenéis que darle una pensadita a esto? Vuelvo a lo que hablaba al principio, de que igual tenéis que generar un mensaje, una nota de prensa diferente para derechas o izquierdas. Tenéis que intentar pensar en marcos comunicativos que tienen esos medios para poder meter mensajes que puedan encajar mejor en lo que su público y, como se comentaba antes, que sus jefes de redacción quieran publicar. O sea, vosotros le podéis decir directamente al periodista, oye, yo lo que quiero es hablar de esto, pero mira este dato que te saco, ¿no? Y ahí, por ejemplo, os pongo ventajas económicas de la lucha contra la crisis climática, ¿no? Esto, fijaros, no sé si habéis visto Hope, la serie esta de Javier Peña, que han puesto ahora en televisión española, algo que me parece
súper diferente a todo lo que he visto en temas de documentales de ecología hasta ahora con el de Hope, es que habla en todo momento de lo rentable que puede ser la transición energética y de la degeneración de empleo que podría haber. Creo que simplemente esos factores les da para llegar a un montón de público. Muy interesante. Creo que nos quedan 5 minutos. Ah, vale, vale. Que estás avisando las preguntas, Ansela. Vale, Esto venga. lo puse yo, lo puse yo. ¿Vale? Entonces, ventajas económicas de la lucha, súper importante, porque si pensáis en términos económicos y sois capaces de colar ventajas económicas de vuestro tal, es súper importante. Es verdad que los impuestos a veces es complicado, pero sí que se puede, ¿no? Se puede pensar en algunas vías de, por ejemplo, una que yo me he achacado mucho últimamente también en algunos debates sobre fiscalidad. ¿No está Trump poniéndonos aranceles? Pongamos nosotros aranceles a los países que no respetan el Acuerdo de París. O sea, países que respeten el Acuerdo de París, que pongan impuestos a la importación de tal. Eso es una tasa ecológica. Eso es fiscalidad verde pura y dura. Y es algo que no se habla mucho y yo lo he machacado un montón de veces. Siempre que tengo un micro por ahí lo suelto porque me parece como súper brutal. Luego, la parte contraria, las pérdidas económicas de la contaminación o la pérdida de visibilidad o crisis climática. O sea, tú vas a la gente del campo, a esto de los tractores, y le hablas de un impuesto verde y le suena chino. Le hablas de la crisis climática o de los pingüinos que se están muriendo de los osos polares y le da exactamente igual. Pero si tú le dices, tú no vas a poder cultivar nada de lo que estás cultivando dentro de 5 años, ahí le estás tocando el bolsillo. Ahí le estás tocando el bolsillo. Y ahí lo vas a tener completamente. Algo que cuadra mucho aquí es el tema de la, por desgracia, en cierto modo, pero es el tema del turismo, ¿no? Si tú le dices a gente de zonas turísticas, como no cuidemos el mar, como no cuidéis las playas, como no cuidéis las montañas, olvidaros del turismo dentro de 10 años, y ahí puedes buscar a gente que se ponga de tu lado cuando normalmente no lo estarías, ¿no? Y luego os he puesto este último punto, narrativas de pérdida identitaria, ¿no? Porque me parece, esto os lo he puesto porque cuando yo estaba en el tratado, en la campaña contra los tratados de libre comercio, las épocas del TTIP hace 10 años, que montamos unos buenos pollos y estábamos como muy en los movimientos sociales con este tema, este tema nos funcionaba súper bien, ¿no? O sea, la crisis climática que habrá con la cosecha de vino igual entraría en la que os he comentado antes, ¿no? Pero una cosa que nos funcionaba muy bien es que el TTIP eliminaba las denominaciones de origen. O sea, tú podías hacer un vino en California y si lo hacías con las uvas de la Ribera del Duero, podías ponerle el sello de Ribera del Duero. Eso es lo que decía el TTIP, ¿no? Los tratados de libre comercio, que no podías poner una obligación de que algo solo tuviera una etiqueta de calidad si fuera de una zona geográfica concreta. Entonces, eso empezamos a contárselo a asociaciones de agricultores y ganaderos y nos lo metimos en el bolsillo, porque decía, ¿cómo que mi queso de La Mancha no va a ser el queso de La Mancha y un queso de Brasil va a llamarse queso de La Mancha? Esa identidad que les produce los tipos de productos, nos funcionó muy, muy, muy bien con la campaña de los tratados de libre comercio y creo que con esto se le puede dar una vueltecita más. ¿Seguimos? A ver cuánto nos queda. Esta la había metido yo, Yago, hablándolo contigo también, porque me parece como que también es interesante, por ejemplo, para meterse en el bolsillo, eso que tú has dicho, me parece súper interesante de apelar a determinados valores, ¿no? Lo de la denominación de origen tiene mucho que ver así con la tradición y con este tipo de Sí, cosas, pero como que también jugar un poco con la cuestión de así de lo que nosotras llamamos aliados inesperados, ¿no? Que de repente si queremos hablar de algo concreto, si podemos encontrar, pues, por ejemplo, que lo hace el Vaticano o que lo hace una iglesia o que lo hace alguien que puedan asociar a, bueno, a que sea un prescriptor más respetable que a lo mejor nosotras, pues lo intentamos usar también y suele funcionar también para hablar de determinados temas bastante bien, ¿no? Y eso simplemente quería mencionarlo también. perfecto. Sí, 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 totalmente. Y nada, por ir acabando ya, y a ver si deja unos minutos, pues bueno, esto tampoco os voy a machacar mucho porque lo hemos ido hablando en todo momento, sobre todo en esta partición que os he hecho de derechas e izquierdas, esta clasificación de periodistas y medios que os podéis hacer. Eh, eh,
tenéis que pensar que cuando os dirijáis a un medio de izquierda, pues os podéis relajar no relajarnos, sino encima ponerlos encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, os pongo ahí el tema de señalar a las empresas, ¿no? Si tú quieres señalar al sector energético de este país, pues tú puedes decir las grandes empresas energéticas de este país o puedes decir el oligopolio energético, ¿no? Pues oligopolio en ciertos medios no te cuadra tanto, el otro te va a colar más. Si se lo vas a vender al Salto, puedes decir el Repsol es la empresa más contaminante de España, que el Salto te va a comprar eso, a una empresa, un medio lleno de banners de Repsol, igual no te lo compra, ¿no? Entonces, bueno, podéis adaptar las narrativas, los mensajes, la tema de la agenda, ¿no? Eso que decía yo de llamaros, oye, se vota tal, pensarlo que desde una enfoques más de izquierda, las narrativas, las agendas, los calendarios son diferentes, ¿no? Y yo creo que esto tenéis que tenerlo en mente. La percha, lo que he dicho, lo de complementar la actualidad, ¿no? Tal, y lo de dárselo más carito a ciertos periodistas, que se lo vendan a sus jefes, para mí creo que es una de las cosas más valiosas que se puede sacar de esta formación. Eso sí, tampoco despreciemos lo de dar argumentaciones a los convencidos, ¿eh? O sea, que a veces a los convencidos mola darle también argumentaciones y cosas sólidas para que luego cuando discutan con su cuñado en la cena de Navidad tengan cómo rebatirles, ¿eh? Sí, es un poco lo que decíamos también en la sesión de audiencias, ¿no? Lo de no olvidarse de la cercana de la base para movilizarla y intentar atraer a la persuadible un poco en ese sentido.